Listo. Hola, mi nombre es Mirna Colmenares y hoy les traigo un tema bien interesante del cual les quiero hablar. Eh, yo soy arquitecto, ilustrador y diseñador gráfico y, bueno, agradecida de estos encuentros de la Universidad de Palermo. Bueno, voy al tema. El tema es la diagramación en la presentación del proyecto arquitectónico. Esto es una aproximación. Lo que me parece muy interesante traerlo para este año, ya que los últimos 10 años me he dedicado yo a esta área de la cual no se habla mucho, que es esta área de trabajo que tiene que ver entre los arquitectos y los diseñadores gráficos. Yo como tengo las dos profesiones, puedo entender perfectamente lo que significa para el diseñador gráfico un reto como esto, como también para el arquitecto que busca que el diseñador gráfico le solucione este, parte de su angustia a la hora de comunicar visualmente lo que es el proyecto arquitectónico, sobre todo en concursos y en presentaciones para clientes. Vamos para allá. Eh, Bueno, esta presentación tiene un fin exclusivamente educativo y forma parte de la experiencia profesional de investigación del ponente. Todas las imágenes aquí expuestas poseen copyright y derechos de autor reservados de personas, gremios, empresas y clientes. Listo. Bueno, cuando colocamos en Google Images o en Pinterest, por ejemplo, que es el caso que les traigo aquí, podemos poner ahí lámina de arquitectura para concurso y podemos encontrar, bueno, una variedad increíble con una riqueza inimaginable de imágenes que conforman una lámina de concurso, ¿no? En arquitectura. Cuando nos detenemos a ver cada uno de esas imágenes que vemos en estos pósters, bueno, nos quedamos a veces con la boca abierta, pero como diseñadores gráficos conocemos el trabajo previo que hay allí, ¿no? Reconocemos inmediatamente que se hizo fotomontaje, eso lo hicieron así, o sea, con este software, aquí esto claro, aquí, pero en el tema de las plumillas y en el tema de las escalas, ahí es donde el diseñador gráfico a veces no tiene 100% la competencia, porque allí, bueno, y en todas las imágenes que están viendo allí, tanto el arquitecto va a guiar al diseñador gráfico a buscar la manera de poder comunicar visualmente eso. O sea, es un trabajo en equipo muy bonito, donde, bueno, las partes se ponen de acuerdo en qué insumos tiene que entregar el arquitecto y qué recursos son los que va a utilizar o qué estrategia va a utilizar el diseñador gráfico para poder crear estas imágenes, teniendo en cuenta que, bueno, que el cliente para el diseñador gráfico es el arquitecto o el estudio de arquitectura. Vamos con unos ejemplos. Esto es una aproximación, ya que habríamos que tendríamos que ahondar muchísimo más en una cátedra, ¿no? Pero entonces para esto lo que yo les traigo son estos ejemplos que quiero que analicemos. Por ejemplo, esta lámina de la izquierda, pueden ver cómo todo el render con este fondo de cielo fue ya como que la base para poder hacer allí toda esta información que es un título, un texto con los conceptos y unos croquis. Aquí hay un despiece. Esto requiere un trabajo doble de las plumillas. Por ejemplo, si nos entregan las plumillas en blanco y negro o el PDF de los planimetría en blanco y negro, tenemos que pasarlo a el color, ¿no? Porque vamos a utilizar un fondo oscuro. Bueno, eso es un trabajo que hay que prever. Y bueno, y los cortes y las alzados o las vistas. Aquí hay la planta de acceso. Y bueno, eso es todo. En este caso, súper sencilla, pero bueno, esto requiere también hay todo un discurso, ¿no? Hay un orden. Fíjense que aquí en la jerarquía lo tiene esta imagen del render, ¿no? Y todo lo demás es explicativo. Entonces, como que la documentación técnica, y bueno, y esta imagen bueno, que nos da a entender, nos muestra de qué consiste la materialidad del proyecto, ¿no? El 3D. En cuanto a la lámina de la derecha, que es una propuesta urbana, son otras escalas. Sin embargo, bueno, hay un título, hay una diagramación. Los textos no son muy largos, si se dan cuenta, son bloques de textos pequeños, es poca la información en cuanto a texto, sobre todo para este tipo de presentaciones de concursos y de láminas, si hay palabras claves. Y bueno, todo lo demás es puro trabajo de
fotomontaje, de colorización, de espesores de línea con programas vectoriales y obviamente con fotomontaje. Y además de, bueno, todo lo que es la planimetría que entrega el arquitecto o el estudio de arquitectura, que entrega una planimetría con unos espesores de línea o un CTV que va acorde a la escala en que vamos a mostrarlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro ejemplo que les traigo aquí, bueno, es cuando tenemos este tipo de propuestas que son súper sencillas, pero sin embargo, bueno, que hay también un trabajo previo. Es el paso de plumillas nuevamente a blanco, que eso es un trabajo importante, ya que la plumilla en blanco se ve mucho, tiende a verse mucho más gruesa, ¿no? En fondos negros. El trabajo del render, que son los renders tienen que estar en una excelente resolución para poder hacer fotomontajes también, que la imagen que estoy utilizando se tiene que escoger. Fíjense que aquí tenemos un título y bueno, todo lo que es la planimetría de planta. Aquí hay unos esquemas explicativos que tienen que hacer 10 piezas, otro render con fotomontaje, poco texto, bloques de texto, y aquí hay una vista del conjunto eh, sutil, ¿no? Pero fíjate que cierra la lámina muy bien. Obviamente aquí vemos que está todo el peso del lado izquierdo y aquí hay unos elementos informativos que no van más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Este, si vemos, vamos ahora a hablar un poco entonces de esta. Fíjense que les mostré, les traje un ejemplo vertical y un ejemplo paisado o horizontal, ¿no? Horizontal, perdón. Entonces, fíjense que aquí tenemos que hablar siempre del formato rectangular. En el caso del formato rectangular, y si es en vertical, tenemos que tener en cuenta siempre los ejes de simetría a la hora de diagramar o de vaciar contenido de información en ese tipo de láminas, ¿no? Las diagonales también son ejes de simetría, que no las puedo colorizar en rojo, se me pasó, disculpen, pero realmente son los ejes de simetría los que tenemos siempre que evitar para que se nos haga más fácil a la hora de crear la continuidad en las imágenes, ¿ok? Porque si nos guiamos por los ejes de simetría, vamos a ver, nos divide, es muy fuerte. Visualmente, eso nos divide entre arriba y abajo, a los lados, mitad y mitad. Entonces, realmente tenemos que comunicar de que se vea ordenado, pero que también se vea como un todo y que haya un orden de lectura. Entonces, si aquí evitamos las simetrías y obtenemos, por ejemplo, esta cuadrícula que saqué, evitando las simetrías, ¿no? Que las ven acá. Y esta retícula me sirve perfectamente para yo empezar a jugar a cómo yo voy a diagramar, por ejemplo. Aquí hice una otra división más, hice una horizontal nuevamente, horizontales y verticales, siempre. Para empezar, ya después, cuando tenemos eso resuelto, podemos inventar, ir creativamente inventando cosas o haciendo pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos perfectamente colocar el título, una foto, y a lo mejor aquí ya empiezo a tener, según la jerarquía de lo que yo tengo que mostrar del proyecto, empiezo a jugar y a vaciar. Y eso como ejercicio yo se los recomiendo porque es muy bueno. Luego aquí, en el caso del formato horizontal, lo mismo, tenemos los ejes de simetría, tenemos esta retícula y que va de los ejes de simetría y a partir de ella podemos empezar a jugar también. Aquí podemos tener otro tipo de diagramación, bueno, ahí yo puedo hacer los cortes, donde van a estar los renders, donde va a ir el título, y empiezo a jugar con esta retícula básica, ¿no? A partir de ella puedes jugar más, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio con esta lámina, por ejemplo, si este ejercicio se los recomiendo que tomen la lámina que más les guste de estas referencias que van a conseguir en internet y apliquen la retícula de más o menos como ustedes ven, leen de cómo está organizado esto, ¿ok? Lo- em, Viendo siempre que sean de qué se trata. Por ejemplo, esto es un elemento individual, este es un elemento de un bloque de texto con un título. Aquí está el 3D con un fotomontaje, pero se usó de fondo, al igual que las primeras imágenes que les mostré, para colocar unos esquemas gráficos 3D también. Entonces, estos 3D ya vienen colorizados, los coloriza el diseñador gráfico. Todo eso va de la mano. Recuerden que esto el diseñador gráfico no lo hace solo. El diseñador gráfico a veces es contratado dentro del estudio para que se encargue de todo esto y está
siempre en constante revisión porque hay que hacer cambio de plumillas, incluso a veces hay cambios de, bueno, de color, etcétera, ¿no? Pero entonces lo que quiero es que se vayan como que haciendo esta lectura de lo que están viendo, las estructuras, así como lo han hecho con las revistas y como en algún momento se hizo con los periódicos, ¿no? De que podíamos ver cómo se estaba organizando los títulos, subtítulos y los bloques de texto junto con unas fotos. Bueno, aquí es lo mismo. Solo lo que vamos a hacer es que reconocer que, cómo está ordenado y, cómo, y qué es lo que se estaba, qué contenido es lo que está ahí, qué es lo que está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que tenemos aquí, bueno, la retícula resultante es esta. Fíjense que no hay ninguna línea que pase por el centro de nada, por ningún, o sea, perdón, por ningún eje de simetría. Es un formato horizontal y fíjense que ahora lo que hacemos es reconocer qué es lo que está. Entonces, fíjense, aquí está del lado izquierdo tenemos la foto de la maqueta, el título y el contexto y conceptos, para mi parecer están muy pequeños, pero bueno, eso es otro tema, de jerarquía, pero en este caso nos sirve me sirve esta lámina para mostrarles cómo podemos empezar a ordenar o empezar a tener ideas, ¿no? De cómo podrían hacer. Todo esto va a depender de la información que tenga el estudio de arquitectura o el arquitecto. Si no hay 3D, sino que hay croquis, ya eso es otra, también otra forma de trabajarlo, ¿no? Si no hay, si hay solamente cortes fugados hechos en AutoCAD, bueno, que se pasen a PDF de manera que tú después puedas editar eso en algún software de Adobe o el software que utilices para colorizar o para hacer fotomontaje, ¿no? O para cualquier software vectorial. Fíjense que aquí tenemos donde se ubican las referencias, los esquemas 3D y detalle constructivo. Del lado derecho, fíjense que esto es bien, o sea, en cuanto a jerarquía, del lado tanto izquierdo como derecho hay dos grandes pesos, que es el render con el fotomontaje y bueno, las secciones 3D. El otro, esto que tienen aquí arriba es el código que les dan para los concursos, ¿no? Esto es una ficha que yo tomé de internet y lo analicé, así que los invito a que hagan lo mismo, ¿ok? Bueno, este es el ejemplo que les mostré al principio. Fíjense qué interesante. Esto es súper sencillo. ¿Por qué? Porque tienen un render tan bueno que soluciona todo lo que es fondo y unifica la información. También solamente hay dos cortes, perdón, un corte y una vista. El despiece es tan importante que se coloca del lado izquierdo, o sea, casi que va en diálogo con el render. Y bueno, el título y esta explicación, perdón, y la introducción la propuesta, que son los conceptos y el discurso de diseño arquitectónico, son máximo una cuartilla, por lo general, ¿no? Y bueno, y aquí vemos entonces cómo reconocemos todo esto que estábamos hablando, el render con un fotomontaje, una referencia, el texto con unos croquis, esto es una planta la planta de acceso, y bueno, el especie isométrico, y fíjense que aquí el trabajo fue doble en cuanto a las plumillas, porque se tuvo que pasar al blanco o al color crema, que me parece que es un color crema, ¿no? Entonces, seguimos. Eh, cerrando, porque bueno, eh, en la aproximación, lo que podemos decir entonces es que la diagramación sigue siendo lo mismo, ¿no? Que es en esta área de la arquitectura, es el acto de organizar imágenes y bloques de texto dentro de un formato con el fin de tener una composición cuyo contenido sea legible y atractivo visualmente. Eso es muy importante. Eh, Fíjense que todo esto que hicimos de este ejercicio en ambos formatos, vertical y horizontal, estamos aplicando. Ustedes como estudiantes de diseño ya pueden tener ese vocabulario, ¿no? Ya están aplicando la regla de los tercios, están hablando de tipografías, de bloques de texto, hablan de equilibrio, jerarquía y legibilidad, y ese también es el lenguaje común con el arquitecto en cuanto a una superficie 2D, ¿no? En cuanto al color, bueno, las paletas, definir las paletas, pero aquí me detengo un momento porque el color en la arquitectura y sobre todo en su lenguaje gráfico, eh, hay una paleta que tenemos que tener siempre en cuenta y tratar de no alterar lo que se nos pide en cuanto a azules y verdes, grises y blanco y negro, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua y el cielo en la arquitectura siempre y en un plano
Vamos a verlo siempre en una planimetría, por ejemplo, si está impuesto así, tiene que ver con vidrio, que se me olvidó colocarle allí, pero bueno, tiene que ver con vidrio, con cristales, pero realmente son más importantes en cuanto a la naturaleza, si es cielo o si es agua, ¿no? Y los verdes, bueno, por supuesto, tiene que ver todo lo que es la vegetación. La arquitectura, por lo general, es una planimetría en blanco y negro y los espesores de líneas que son súper importantes. Y en cuanto al contexto, siempre lo pasamos a grises porque tiene que tomar un segundo plano cuando estamos hablando de estructura y de planimetría, ¿no? Sobre todo las plantas. Eh, Cuando es en el corte de elevación, tiene que ver que es algo que está lejos, que está ahí, pero no es que no sea importante, sino que no digo que está, pero forma parte, pero no lo estoy resaltando, ¿no? Estoy resaltando estructura, vigas, toda esta simbología dentro de lo que es el dibujo arquitectónico, ¿no? Ahora, si es responsabilidad del diseñador gráfico, la consistencia en la línea gráfica, que la lámina se vea como un todo, que todos estos cambios de color sean controlados, que haya una paleta que vaya acorde con los colores en la arquitectura. El espacio negativo tiene que ver obviamente con estos aires, los aires que hay entre los elementos, porque siempre buscando la legibilidad y como que la dirección de la lectura, ¿no? De estos elementos, que tiene que ver, que eso es la narrativa del proyecto, ¿no? Y esa estructura de organización tiene que ver con eso. Em, Eso a grandes rasgos. En cuanto a los recursos para la elaboración de estas láminas, bueno, el diseñador gráfico tiene que trabajar en tipografía, en paletas de colores y en sus elementos gráficos de apoyo, que son los que comentamos en la lámina anterior. Ahora sí, les recuerdo a los diseñadores gráficos, y a los arquitectos también, que el arquitecto tiene que entregarle al diseñador gráfico todos estos recursos lo mejor, en las mejores resolución y formatos posibles. Por ejemplo, planimetría en PDF o sea, un PDF en alta resolución con CTV para cada escala, de manera que el diseñador gráfico en un primer ejercicio de la diagramación pueda hacer probar eso, ¿no? Probar si esas plumillas funcionan para ese tamaño, y todo eso va a depender también del formato, el tamaño del formato, ¿no? Bueno, los renders siempre tienen que estar en alta resolución, sobre todo si el diseñador gráfico se le pide que haga el fotomontaje. Los textos, preferiblemente en Word, para que él pueda copiarlos y llevarlos a cualquier software sin ningún problema. Los croquis y los bocetos digitalizados en alta resolución también. Sé que trabajarlos, bueno, el diseñador, como dije, el diseñador gráfico en este sentido no va a estar nunca solo, siempre va a estar trabajando en la mano, siempre va a estar consultando y siempre va a estar siendo revisado porque esto es, bueno, un trabajo en equipo, ¿no? No sé, no hay mucha, tiene que ser así, no hay forma de que se haga en solitario, ¿no? El software, bueno, los diseñadores siempre tienen que manejar, hoy en día se puede, hay muchas aplicaciones que nos ayudan y también, bueno, pero es bueno saber, es bueno que el diseñador gráfico sepa cuáles son los formatos de salida de los software de 3D que maneja el estudio, por ejemplo, si es Revit, si es Studio Max, si es Blender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los formatos de salida de manera que puedan ser compatibles con lo que él está, con los programas con los que le edita, ¿no? Obviamente Photoshop e Illustrator siempre van a ser los programas que como los más comunes, pero también hay otros bueno, los software que maneja el diseñador. Entonces, eh, una última recomendación en cuanto al fotomontaje es que tienen que tener una librería porque eso les facilita mucho el trabajo, eso hace que sea mucho más ágil tener a mano una librería ordenada que sea de tanto de vegetación como de escala humana, o sea, personas en acción, sobre todo en espacio público. Esa es mi recomendación, ¿no? Bueno, esto es como una breboca. Espero más adelante profundizar este tema. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Chao.